Bueno, sí. ¿Qué traes? ¿Camiseta que dice qué? Ayotzinapa. Sí, bien. El mejor libro que había leído este año, que me había dejado francamente sorprendido a principios de este año, no era un libro de cuentos, no era un libro de poesía, no era una novela, era un libro cómic, un comic book. Y me había dejado francamente desconcertado porque tenía todas las virtudes que para mí tiene la novela. El largo aliento, una historia complicada que avanza, grande, llena de tramas, subtramas, y además porque el lenguaje del cómic me resulta extraordinariamente atractivo. Es un lenguaje que no es el dibujito y el texto, sino que es el encuentro de una síntesis entre el grafismo y la palabra que produce un nuevo lenguaje. No es el grabado, no es el mural, no es el cuento, es eso, el cómic. Y me había sorprendido que desde el cómic se produjera un libro tan apasionante como este. Entonces iniciamos una gestión, la Brigada Paralela en Libertad, para decirle a Ángel de la Calle, su autor, el libro se llama Pinturas de Guerra, le dijimos: ¿te avientas la locura de regalarnos los derechos de autor de tu primera edición en el mundo? Porque lo había yo leído en original. El libro sale dentro de unos días en Italia, dentro de unas semanas en Francia y dentro de un par de meses en España. Y está negociándose los derechos para toda América Latina, que el domingo yo creo que se firmará el contrato para toda América Latina. Le dijimos: una primera edición chiquita, de pocos ejemplares, pero para regalarla, y renuncias a tus derechos de autor. Y la brigada pone el trabajo editorial, formato, etcétera, y la regalamos en la Feria del Libro del Zócalo. Y te invitamos a que vengas a la Feria del Libro del Zócalo, a que vivas ese momento de regalarle el libro al público mexicano. Y Ángel dijo que sí, y regaló sus derechos de autor. El segundo problema que teníamos era el tiempo, porque la producción de un libro así no es fácil. Y el tercer problema que teníamos era encontrar quién financiaba, porque la brigada ponía su trabajo editorial, Ángel ponía sus derechos de autor, pero ¿y quién pagaba papel, tinta y impresión? Y la Feria del Libro de la Ciudad de México dijo: adelante, nosotros financiamos la parte técnico-productiva. De tal manera que ustedes van a poder tener en primicia mundial el libro Pinturas de Guerra, gracias al esfuerzo de todos los que he mencionado. Y ahora vamos a hablar con Ángel un poco para saber por qué es tan bueno este libro. Ángel de la Calle, autor de Tina Modotti, un libro cómic que ya ha circulado bastante en México, actual director de la Semana Negra de Gijón, dibujante, y más que dibujante, ya lo verán cuando lo vean, narrador, con ustedes directamente desde Gijón, España, la tierra de lo mejorcito que se produce en la península ibérica, que es los turrones almendrados y la literatura. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Es para mí un momento emocionante porque la producción de este libro ha sido muy complicada, muy difícil, muy larga, Hacer un libro tan largo, si es de cómic, es cuando llevas 100 páginas, dices, bueno, es como estar en medio del mar de noche y sin saber dónde ir, ¿no? Nadando hacia dónde, hacia qué lado. Paco Hagenbeck, mi compañero y hermano. Digo que es muy complicado porque dices tú: menuda mierda que estoy haciendo, y esto me van a poner a caldo por haber hecho esto, con todo lo que me queda por delante, ¿qué hago? ¿Lo dejo y me pongo a
a mirar series de televisión. Y bueno, supongo que en algún momento la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es la capacidad psicológica que tengas para resistir, ¿no? Y al final resistir es vencer, y al final muchas páginas y muchos meses y a veces años después logras llegar al final. Y al final igual todo queda muy mal y no valió para nada. Hacer, escribir, filmar algo, dibujar, hacer novela gráfica, lo que sea, es jugarse la vida, porque estás ahí un par de años o 3 haciendo una cosa que al final no resulta para nada y has puesto toda tu vida, todo tu empeño en ello. Así es que me estoy enrollando mucho porque no sé cómo empezar a contarlo. Es la primera vez que lo voy a contar, me esperan por delante un montón de meses de hablar del libro en diferentes sitios y realmente no sé cómo empezar a contarlo, porque quizá la mejor forma es decir que me he puesto esta camiseta de unos desaparecidos para empezar. Y este libro trata de los desaparecidos en América Latina en los años 60 y 70. Todos guerrilleros, todos torturados, todos artistas de los que yo hablo y exilados en el frío París de final de los años 70. Y eso mezclado con... Es que decía de Tina Modotti, una mujer del siglo XX, mi otra novela gráfica anterior, en realidad era la historia de la cultura de los años 20 y 30, que a mí me parece que se había situado ahí lo mejor de la producción cultural del siglo. Hasta los años 60, en que no sé por qué la juventud de todo el mundo de golpe empezó a salir a las calles, a intervenir en la política, a cambiar el arte y a tener un momento de creatividad gigantesco, del cual aún seguimos viviendo. Y había una particularidad que en América Latina, en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en tantos sitios, no solamente había sido una intervención artística lo que había sucedido, había sido también política. Y lo que en realidad había sucedido a mí me da la impresión de que se había vuelto a repetir la lucha de liberación del continente, igual que se había producido un par de siglos antes, e igualmente se iba, en este caso de otra metrópoli, pero que igualmente se había perdido. Y eso fue lo que pasó. Y a mí esas generaciones me resultan entusiastas. Y yo no iba a hacer esto cuando empecé a hacerlo. En realidad la primera vez que iba a Buenos Aires, yo iba a hacer una historia de unos japoneses en Brasil. Y entonces me llevaron a presentar el Tina Modotti en Buenos Aires. Y con una de las chicas que pusieron para enseñarme Buenos Aires, yo le dije, quiero ir a ver y conocer a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas. Y entonces me llevó a Plaza de Mayo y yo, bueno, la saludé, me emocioné, no sé qué, vendían cositas, compré recuerdos y de repente miré hacia atrás y me dijeron, mira, allí está la catedral y allí está el arzobispo mayor, que resulta que luego lo iban a hacer papa, pero yo no lo sabía y él tampoco. Le habla a Dios más que a mí, pero él tampoco sabía que lo iban a hacer papa. Y al otro lado el Banco Santander, que es como otra... Hogar. Y más allá, detrás, y miro y veo que hay un palacio de tono salmón, ¿no? Así. Yo digo, ¿y esa cosa de palacio de tono salmón? Y me dice la chica, ¿palacio de tono salmón? Eso es la Casa Rosada. Digo, ¿la Casa Rosada? Ahí vive el presidente, ahí vivía Videla. Y dice, ya, claro. Digo, pero ¿cómo iba a vivir Videla ahí y aquí estar estas señoras manifestándose? Y dicen, claro, eso era lo que sucedía. Y yo, como español, me resultaba imposible de creer. Era como, trataba yo de imaginar si durante el franquismo, y yo viví 17 años bajo el fascismo, hubiéramos pensado en ir a manifestarnos al Pardo, debajo de la ventana de Franco. No se nos ocurrió porque no lo podíamos ni siquiera pensar, mucho menos hacerlo. Y estas mujeres, en lo peor de la dictadura, lo peor del infierno, se pusieron allí delante a pedir por sus hijos. Y yo me quedé así como, ¿no? Y entonces le dijo a un amigo que iba conmigo, oye, quiero leer todos los cómics, todas las historietas que se haya contado de estas historias. Y me dijo, no hay. ¿Cómo que no hay? Habrá, ¿no? Porque qué cosa mejor que contar ahora ya 25 años después que esto. ¿Dónde va a haber una mejor? No, no hay. ¿Que no hay? No. Y yo pensé, joder, yo quiero contar esta historia. Y así empecé a pensar. Y me encontré con que nadie conoce los pintores actuales de su país,
que menos van a conocer los pintores de los años 60 y 70 del Cono Sur. Cuando la primera vez que yo le conté a un editor que quería hacer una cosa de pintores del Cono Sur que habían sido guerrilleros torturados en Europa, me dijo, anda, olvídate. Así fue que dice, ¿qué diablos? Esto es lo que hay que contar ahora, ¿no? Contar esa historia de que aquella gente, aquel pintor montonero que no había podido llegar a estar en Tucumán Arde, que fue la gran explosión artística argentina porque estaba enfermo en Buenos Aires, pero que había pasado por la Escuela de Mecánica de la Armada y había sobrevivido, y que aquella pintora chilena que había pertenecido al MIR y que había estado en el sótano de la casa de Townley, de la gente de la CIA, y que había pasado por Villa Grimaldi y que había sobrevivido, y que aquel pintor tupamaro de Montevideo, que fue uno de los que se fugó en la famosa fuga de 100 y pico presos de una cárcel, la mayor fuga del mundo, donde estaban todos, el Bebe Sendik, el Pepe Nieto, el Pepe Mújica, toda esa gente, y que no pudo resistir la tortura y se rompió, pero que se rompió muchos años después en París. Y quería contar la historia de aquellos tipos, ¿no? Que, fijaros, no se conocían y se encontraron durante 2 meses en París y decidieron pintar, y descubrieron que lo que no podían soportar después de tanto tiempo con una capucha en la cabeza era el rostro de la gente. Y entonces pintaron solo su propio rostro, su propia cara, y se hartaron de pintar, de fotocopiar y de pegar en algunas paredes de algunos barrios de París sus caras. Y eso era todo lo que hicieron. Y hicieron ese acto y algunas intervenciones artísticas que todas acababan mal, y mientras había un plan cóndor buscándolos para matarlos, ellos se estaban uniendo para contar en las paredes que probablemente lo más profundo y lo más misterioso que existe es un rostro humano. Para los humanos lo más profundo es eso, y el propio ya todavía más complicado de conocer y de ver. Y a mí me resultaban entrañables. Y luego pensé que, decía ayer mi admirado Emiliano Monge, que a él no le gustaba nada la autoficción, porque en realidad es autobiografía disfrazada o al revés. Y a mí sí me gusta. Entonces decidí que para contar esto estaría bien si hiciese un poco de autoficción, y para unir estas historias me pusiera yo como personaje en ese París de los años 80, en que yo no podía haber estado por edad, más que otra cosa, pero por edad no podría haber estado. Y luego, cuando estaba pensando esto, digo, mira, ya tengo a los 3 mosqueteros, la chica y los 2 chicos, ¡wow! Y entonces, pero los 3 mosqueteros eran 4. Y entonces fue cuando pensé en un extraño pintor mexicano del que me habían hablado unos amigos parisinos y que había estado allí, y que ellos solo recordaban todos lo mismo, que había hecho un cuadro y que era el mejor cuadro que habían visto en su vida. Pero cuando yo le preguntaba, coño, ¿y cómo era, no? Todos me contaban cosas diferentes del cuadro. Y yo decía, pero era un cuadro, sí, el cuadro, pero cada uno había visto un cuadro diferente. A mí me resultó entusiasmante aquello. Pero estaban de acuerdo en que era un cuadro sobre Tlatelolco y la matanza de Tlatelolco, o ni siquiera en eso estaban de acuerdo. No, es más, había uno que sostenía que era la plaza del Zócalo, y que era una plaza, y otro decía que no, que era un dinosaurio, y no se ponían de acuerdo. Pero luego preguntando, ¿pero este tipo quién era? Y realmente nadie le había preguntado, todo eran noticias, ¿no? Y lo que sí sabemos es que había estado estudiando aquí en Bellas Artes, que en realidad era de un indio Carax, que lo habían mandado los franciscanos aquí a estudiar y no sé qué, y que era muy bueno, todos decían que era buenísimo, y que sí, que estuvo el día de la matanza de Tlatelolco y que ahí le perdieron la pista. Y luego ya se sabe de él en París. Entonces yo cubro ese recorrido hasta que está en París. Y en París desapareció, y desapareció como se cuenta en el libro que desapareció. Eso sí. Pero también me servía porque justo era el mexicano para hacer un poco de realismo mágico, porque a mí es de los que me cuesta deshacerme de mis personajes, entonces no quería que muriera realmente, pero murió, o sea que... Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y eso se me cruzó con Jean Seberg, la musa de
de la Nouvelle Vague francesa y de las películas, de la primera película de Jean-Luc Godard y no sé, de todo eso salió este extraño libro, pero la novela contemporánea se juega en la estructura, porque muchas historias ya han sido contadas, pueden ser mejor contadas siempre, pero la novela es ese lugar que, como dice Taibo en el prólogo, entra cualquier cosa. Y para mí la novela que más me impactó latinoamericana siempre ha sido Rayuela, de Julio Cortázar. Entonces siempre que me pongo a hacer algo pienso, esto voy a tratar de que se pudiera pegar de frente y subirse a un ring de boxeo con Rayuela. Así que tenía que hacer algo que fuera alguna especie de juego. Y el juego de esta historia es que empecéis por el capítulo que empecéis y creo que tiene 5, no importa. Si tú los lees en desorden, te enteras de lo mismo, no te enteras antes de otra cosa, no vas a perderte nada, no vas a resolver nada que no resuelvas luego y todo tiene enigma, porque hay también una historia de enigma, porque como a Paco nos persigue la novela de deducción de alguna manera y esta también lo es. Y no se me ocurre nada más así de principio porque... Pero desde luego que se te van a ocurrir más cosas. Cuando aparece esta primera contada, les vamos a pedir un favor para que alcance a todos, uno por familia. Entonces, si vienen compañeros, hijos, hermanos, etcétera, un solo ejemplar. Pásenlo para atrás para que alcance para todos, porque si no, no va a alcanzar. Cuando lo contamos así, da la impresión, no se angustien los que están, llegarán los libros hasta ustedes. Penagos, hay un sector que se está angustiando ahí porque no le llegan los libros. ¿Son los que no les van a tocar? ¿Dijiste? Bien, cuando lo cuenta en principio así, pareciera que son muchas historias. Y es verdad, son muchas historias, pero es una historia. Lo que ocurre es que todas estas historias van interconectándose en el proceso del libro. Entonces tienes a un jovencito español que va a París a hacer una biografía de la princesa roja del cine, de Jean Sever, que se había hecho famosa por mil y un razones que ahora Ángel les va a explicar. Y desayunaba allí enfrente. Y desayunaba allí sí, enfrente. Cuando fue amante de Carlos Fuentes, desayunaba allá enfrente. Y no fue verso, sino realidad. Y entonces este muchacho que va a hacer una biografía, por casualidad, va a vivir a la casa a la que no debía vivir, sino a otra. Y ahí entra en contacto con los pintores. Para esto ya sabemos que hay un agente de la CIA que tiene una esposa que es vendedora de libros de arte y que en el sótano de su casa en Santiago de Chile se tortura. Y ya empezamos a conocer a algunos de los personajes. Para esto vemos toda la locura del exilio de los grandes pintores que no han podido ser famosos porque todos ellos se vieron involucrados en oleadas de militantes. Para esto nos metemos en sus historias. Para esto nos metemos en una locura que es la historia de México, donde este pintor que se supone que está pintando el gran cuadro sobre Tlatelolco o algo así, que todo el mundo ha visto, pero que todos son diferentes, está metido y además no habla, tienes que explicar por qué no habla. Y de repente la aparición de Van Palen, que es un hallazgo notable. Tenemos libros para todos, no se angustien. O creemos que tenemos libros para todos. Está bien crear un poco de tensión dramática, ¿no? Entonces, todas estas historias van conformando una especie de fresco donde hay además metida una novela policíaca, que es: en París hay un agente de los servicios secretos que, además de estar vigilando a los exilados, ha tenido las manos metidas en la guerra contra Argelia y por lo tanto en las grandes represiones contra los argelinos en París. El resultado es una visión de una época que no existe además, porque Ángel la sitúa poco antes de caer el franquismo y poco después de caer el franquismo, simultáneamente, sin que esto moleste en la situación temporal. Porque lo que hace es un desesperado canto a la creación y a la batalla de estos personajes, todos ellos maravillosos, por sobrellevar el horror que fueron las dictaduras y sus represiones y seguir pensando que se puede pintar. Tocayo.
Bien, antes que nada me voy a regresar un poquito y quiero hablar de la importancia del concepto de novela gráfica. Creo que la novela gráfica todavía no lo tenemos muy presente en México porque es el gran ausente de la literatura en México. Hay muy pocas obras de novela gráfica y me gustaría un poco recordar lo que es, porque estamos hablando de un tema que a lo mejor están un poco desconectados porque no hay, o sea, no les echo la culpa, no hay. En la última novela gráfica importante que más o menos se hizo, la hizo Bev, fue hace 3 años, y después de eso había habido un vacío de 35 años de novela gráfica. La novela gráfica es un cómic, sí es un cómic, pero es una obra con aspiraciones literarias de mayor aliento, donde generalmente el autor y el dibujante son el mismo, pues haber un guionista y un dibujante aparte, pero hoy en día se estila más que la novela gráfica sea una obra de autor, una obra de largo aliento, que no sean los cómics que estamos acostumbrados a leer en México de 25 páginas, y muy importante, una obra autoconclusiva. Literalmente es una novela. Ese concepto en México lo tenemos ausente. Por eso yo creo que es la importancia de que esté aquí presente Ángel, sobre todo con un novelón gráfico como estos. Recuerdo que hace un año estábamos aquí en la feria y hablando con José Ramón, me preguntó cuál es el mejor libro que has leído el año pasado, y le dije, no es libro, es una novela gráfica y se llama Day Tripper, es una novela gráfica de 2 brasileños, y yo dije, para mí es la gran novela latinoamericana del siglo XXI. Me dice, pero es cómic. Le dije, ¿y? No importa, es la gran novela latinoamericana del siglo XXI. Me atrevería a decir que este año la mejor novela que leí se llama Pinturas de Guerra, y podría decir que es la gran novela española, al menos de este año, y sí, cuando menos es la gran novela del exilio, más allá de que sea novela gráfica, más allá de que sea una novela por sí misma. Creo que hay que resaltar la complejidad del texto. Es una complejidad que ya quisieran muchos escritores de literatura, que ya quisieran esa prosa, esos diálogos, esas voces. Tenemos quizás algo que hay que recalcar. Tenemos argentinos, chilenos, españoles, mexicanos, y todos hablan como uruguayos, como argentinos. O sea, cada uno tiene una voz propia, porque esas capsulitas que leemos, cuando las leemos tienen voz. No sé si les ha pasado cuando leen los cómics, y esa voz llega a tener acento, y eso es algo que cuesta mucho trabajo en una narrativa gráfica, que de pronto tengas los acentos de cada uno de ellos, y funciona perfectamente con modismos, con la forma de hablar, con las señas. Algo que hay que resaltar mucho del trabajo de Ángel de la Calle, no nada más es el trabajo literario, sino el trabajo actoral de los personajes. Cada uno mueve la mano de distinta manera. Lo estaba analizando ayer y decía, esto es observación, porque son personajes que no existen, pero a cada uno le está dando una personalidad propia. Eso es saber escribir, eso es tener una obra de una calidad excelsa, más allá del género del que esté hecho. Creo que debería ser un ejemplo para lo que aspiramos a hacer aquí en México en novela gráfica. Me encantaría que muchos de mis colegas la pudieran leer y aspirar a hacer cosas, cuando menos el 10% de buena, porque ya con eso sería una gran ventaja. Algo que ha sido Ángel, ha sido maestro, al menos en mi caso ha sido un gran maestro, me ha enseñado mucho, y creo que con esta obra va a crear toda una nueva generación de ilustradores y de escritores que lo van a emular, y lo van a emular por la gran calidad que tienen ustedes hoy en día en sus manos. De veras, es algo único, creo que es algo que nunca antes había pasado en México, y los felicito que estemos presentes todos aquí, porque estamos rompiendo un paradigma, y vamos a poder recordar que este día fue el día que se regaló la mejor novela gráfica española del siglo XXI, gratis.
Angelito. Bueno, Si no te ruborizas, puedes es- seguir. no, ya lo presenté como mi hermano y mi compañero, así es que ojalá el 10% de lo que has dicho sea así. ¿Sabéis? Lo más complicado que me resultó para hacer esto es, si hay algo de lo único que estoy orgulloso es de que he puesto todo lo que podía poner, y lo he puesto personalmente. Recuerdo que hace 3 o 4 años, cuando estaba empezando y hice el primer capítulo, los hice casi por orden, mi mujer, Noeli, y junto a mi hijo Sergio, que son mi apoyo siempre en cualquier cosa que yo me propongo llevar a cabo, y mira que son raras y locuras lo que siempre ando haciendo, me decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás de tan mal humor? La primera historia es una historia muy dura. La página 15, muchos van a soltar aquello ya de viéndolo, y no se ve nada ni hablan, son gente hablando. Y luego es la historia del exilio, y la historia del exilio fue muy dura. Y luego es la historia de la tortura y de los centros de detención clandestina, o sea, de los chupaderos. Y yo quería, para contarla de primera mano, tenía que ir a hablar con ellos, con los que habían sobrevivido. Y tengo que agradecer a algunos sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, a alguno en concreto le doy gracias, como a Juan Gasparini, que cuando se la di para leer y le dije, mira, yo he escrito estos textos, vuestros diálogos, de lo que vosotros hablabais, pero quiero que tú lo leas y me digas si de verdad hablabais como yo digo que hablabais. Y me hizo un par o tres de correcciones. Me dijo, nunca hubiéramos dicho patria justicialista, hubiéramos dicho no sé qué, nunca hubiéramos dicho... Y no se trasladaba los miércoles, se trasladaba los jueves. Algo así. Y luego me dijo, hacía muchos años que no pensaba en esto y caray, me acuesto, vengo de acostarme a la siesta y leer tu libro y no he podido dormir. Y hacía mucho tiempo que no podía dormir. Y luego, hablando con chilenos del exilio, en mi investigación yo le preguntaba, decidme qué es el exilio político, qué fue el exilio de los chilenos de la Unidad Popular en Europa, con una palabra. Dime qué palabra puede resumir cómo te sentiste, qué fue. Y es curioso porque 3 de ellos, y 3 son muchos, utilizaron la misma palabra, que es la que yo digo el exilio, y la palabra era añoranza. Y yo creo que esta es una buena palabra para definir el exilio. Y es curioso porque con este material había que juntarlo. Y evidentemente yo no sé hablar argentino, yo no sé hablar mexicano, yo no sé hablar uruguayo y yo no sé hablar mexicano. Así es que la cosa tiene un poco de truco. Yo escribí los diálogos y pedí a amigos que los revisaran y hablasen como si hablasen de verdad de ese país. Yo hice una versión estándar porque imaginaros si a la traductora francesa o a la italiana le damos este libro, los vuelves locos. Porque ningún traductor a otra lengua es capaz de tener toda la riqueza que posee cada lengua nuestra. Ya a nosotros nos resulta difícil entendernos en el mismo idioma, imaginaros un traductor francés, ¿no? Y ahí escribí una versión que es la versión de los traductores, pero la versión en nuestro idioma, la versión en español, tenía que ser con los acentos que nosotros usamos. 3 de cada 4 hablantes del español sesean. 3, yo no, pero 3 de cada 4 sesean. No sé cuántos vocean, no sé qué. Y yo quería que esto que es verdad, con nombres falsos existieron. 3, los 4, solo queda uno vivo y no quería que contase la historia, no le hice caso. Fue el único que conocí, no le hice caso. Pero esa idea que dice, sí, evidentemente, para mí este es un lenguaje, lo decía el otro día, es mi lengua materna, es la historieta. Yo la primera recuerdo que tengo de haber comprendido algo es una página de cómic que leí cuando tenía 3 años o una cosa así,
o 2 años y pico, y era una historieta en que eran todo 16 viñetas sin diálogo, y en la última había diálogo. Y era una historia de un señor muy grande que trataba de meterse en un carro, en un coche muy pequeñito. Y en la última página se ve que, en la última viñeta, decía algo. Yo entendí todo lo que pasaba y me reí. Y en la última ya le daba una patada al cochecito y el cochecito salía dando vueltas. Y decía algo. Yo, como no sabía leer, no sabía qué decía, pero la historia me la había entendido perfectamente. Por eso digo que mi lengua materna es la historieta, mi segunda lengua es el español. Entonces, para mí esto es mi vida. Yo, como persona, soy un dibujante de cómic, es lo que me define, aunque no lo haga. En los momentos en que no lo haga, y estoy haciendo otra cosa, escribiendo libros de teoría, haciendo una monografía, organizando algo, pintando un mural, yo soy un dibujante de cómic, incluso cuando no los hago. Y para mí es un lenguaje que merece el 100%, y el cómic ha estado 100 años en la literatura infantil y juvenil, que tiene una censura añadida, además. Como ahora podemos hacer lo que nos da la gana y ellos nos pagan lo que les da la gana, pues yo quería hacer que fuera una novela como las novelas que a mí me gustan. Yo siempre hablo con Paco de que su novela preferida mía es De Paso, porque me parece la estructura más moderna, pero absolutamente contemporánea, con autoficción, con cambios de registro, con todo, y con estructura, que es lo que es fundamental. Y yo quería hacer algo así. Yo no estaba pensando en contar una historia no, quería hacer una obra que pueda ir y al escritor que tú me digas, eso, a Taibo, a Monge, a Elena, que estará luego, no sé qué decir, yo hago esto. Y esto es de ahora también. No estoy utilizando lenguaje decimonónico o estructuras decimonónicas, que algunas a mí me encantan, todo se ha dicho de paso, pero quería hacer otra cosa. Y este es el resultado. El resultado es de tratar. Claro, ¿qué me estaban diciendo? Cuando yo hice el Modotti, el editor me dijo, uy, vamos a vender 200. Y yo pensé, ¿tantos? Sí, bueno, no se crean. Lleva montones de ediciones traducidas a 7 lenguas y eso, pero eso es como un cuento de hadas, sucede una vez, suena una vez la flauta. Pero a mí me parecían muchos 200, y porque es muy injusto lo de los números de venta, ¿no? Porque, yo qué sé, el libro con el que lo vi el otro día, que está en una de las tiendas de allí, el libro que cuando yo era adolescente más iba conmigo y más veces leí y lo llevaba a todas partes, era un libro que escribió un tipo que se llamaba Federico. Y bueno, cuando lo autoeditó porque no tenía dinero y le pidió dinero a su hermana y le alcanzó con el dinero para imprimir 40 ejemplares. Imprimió los 40 y dijo, son 40, los voy a regalar, no los voy a los amigos, no los voy a vender. Y entonces se dio cuenta que cuando llevaba 7 dedicados ya no tenía más amigos, coño. ¿Se acabó? Bueno, ahí quedó, ¿no? La cosa ahí. Bueno, ese libro se llamaba Así habló Zaratustra y era don Federico Nietzsche, el autor. 40 ejemplares editados, 7 regalados, 0 vendidos. El que tenga una edición de esos 40, ya que sus hijos pueden estar tranquilos que no les va a faltar de comer. Bien, si mi ídolo... 40, autoedición, pero allí lo hay, ¿eh? Y en todos los tianguis que hay, ese libro lo veis siempre, por todas partes, en todo el mundo. Es increíble. Bien, pues así que el éxito siempre es muy relativo en cuanto a este tipo de cosas. Bueno, entonces, cuando hice este libro, mi editor del libro anterior ya no tiene los derechos, ya no está en el mercado de momento. Así es que nadie lo quería editar en España. Sí, quieren comprar el otro y tal, pero entonces al final ya, no cualquier editor, sino los que yo quiero. También hay que decir que no es lo mismo, quiero decir, yo quiero que me edite quien a mí me guste, no al revés. Entonces, claro, pero el editor que lo va a editar me dijo, es un editor súper estupendo, muy bien distribuido, Rey Lear, los libros va a ser precioso, y me dijo, pero ¿sabes que de esto vamos a vender 300? Digo, coño, ya subí 100, va muy bien, va muy bien. Y me dijo una cosa que me pareció muy interesante.
Hagenbeck, que esto nos va a interesar como anécdota, me dijo, a ver, pero ¿tú qué has hecho? Se lo leyó y me dijo, ¿tú qué has hecho? A ver, ¿tú has ido alguna vez a una Comic Con, a un salón de cómic? Y dije, sí. ¿Y tú has visto que hay tipos disfrazados? Digo, sí, de Spider-Man, de Superman, de Son Goku, de manga, hay cosplay, van disfrazados por allí y tal. Bueno, ¿tú has estado en alguna feria del libro? Y yo dije, claro, sí. Y dice, ¿tú has visto a alguien disfrazado de Cervantes, de Joyce, del Quijote? Digo, no. Pues hay que hacer libros para los que van disfrazados y tú los has hecho para los otros. Así no vamos a vender nada. Pero bueno, va a ser un libro muy bonito y vete a saber, ¿no? Ya hay en marcha 2 ediciones. Por eso agradezco inmensamente. Cuando yo estaba en la depresión esa de, joder, y si ahora justo en España es donde no medita nadie en español, y si todo si sale en Francia, en Italia, pero claro, joder, mi padre no lee italiano, ni lee francés, ni lee alemán, ni griego. Y va a decir, hijo mío, ¿qué me traes aquí? Cuando le lleve el griego, que está... Y yo quería que mis padres lo vean, incluso que mi hijo también, que no lo ha visto hacer, y ahora resulta que no va a... En ese momento en que yo todavía no había hablado con Jesús, Ejido, el editor, Paco, se lo conté a Paco, porque Paco me dijo, oye, estábamos pensando en si nos dejarías la... Y yo dije, uy, pues va a ser estupendo, porque no va a haber otra edición en español, de momento estoy encantado, la va a haber y tal. Bueno, cuando ya me dijo, sí, tenemos financiación, ya había editor en España, pero ya daba lo mismo. Ya tenía que salir porque lo había prometido. Y además me ha hecho otro regalo. Mi libro está pensado para formato libro, 17,24 €, novela gráfica en Europa. Y va a ser un libro caro, como el Modotti, va a costar 25 €, una cosa así. Un libro que va a ser muy caro. Y yo, claro, y el Modotti es igual, cada vez hacen ediciones más caras. Y claro, yo vengo de la literatura popular en este aspecto. Para mí los cómics, las historietas eran algo que ibas y comprabas en el kiosco, en un papel de aquella manera, impresos así y tal. Y yo nunca tuve un cómic así. Yo ya empecé a publicar en revistas de adultos y no sé qué. Y cuando encontré que era un libro, que habían hecho un libro más grande para que se vea mejor y todos lo puedan leer, aunque tengáis más dioptrías que yo, y era el papel como el papel de cuando yo era pequeño, y la tinta petroleada como cuando yo era pequeño, y para mí es como tener en los brazos cuando lo cogí, no sé, algo que quiero muchísimo. La primera noche me quedé en la cama con él así, abrazado, ¿no? Era como mi amante, estaba encantado, y en lugar de tapadura y no sé qué, esas cosas que ponen que van a poner en el libro, era blandita y eso, y no sé, era como una historia tan dura en un papel tan blando. Y eso me pareció una metáfora maravillosa de lo que es el libro en sí. Y diablos, no sé qué más hacer, no sé qué más contaros. Si tenéis alguna pregunta... A pesar de que esta fue la primera sorpresa para Ángel, ver la edición en este tamaño que le gusta mucho y ver un público como este haciendo estreno mundial, ahí en la noche cerramos el acuerdo para que el libro, Ángel regaló sus derechos de autor y se va a editar para regalarse en la Feria del Libro de La Habana, una nueva edición. Nada más tenemos que cambiar los colores. Hacerse rico, me sospecho que bueno, sí, que ahora que vengan los contratos de Italia, de Francia y el contrato para toda América Latina, pero jamás va a compensar un libro que tomó 4 años hacerlo económicamente. No, toda la vida. Estos libros tú los sabes mejor que yo, no los haces. Quiero decir, el problema es que no los puedes hacer antes porque no sabrías hacerlos. Es el proyecto que tienes, es un proyecto siempre de lo que querías hacer. Cuando pensabas hacer algo siempre piensas el 100% y luego se acaba en el 20%. Se te va menguando con cada capa que vas añadiendo, ¿no? Y esa parte también creo que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Y si hay una satisfacción, la satisfacción es el lector. Cuando la próxima vez que yo pase por aquí, alguno de ustedes lo habrá leído y se acercará, porque me pasa ahora con el Modotti y me dicen, esa es la mejor respuesta. Da igual que el otro haya sido un long seller, salir hace 10 años cuando la vida de un cómic es de 1 año como mucho y siga ahí. Lo que importa es cuando alguien viene y me cuenta y alguien viene y me dice, ¿sabéis? Déjame contar esta anécdota con el libro. Bueno, está lleno de citas que solo algunos pueden entender, no importa si no las entiendes, ¿qué más da que un personaje se llame de una manera o de otra? En realidad
para que los que lo saben es una cita, para los demás da lo mismo. Y yo saco un personaje que era de mi ciudad, en París. Y entonces, de repente me llega un periodista de aquí, que era corresponsal del New York Times, y que Paco le había dado el libro unos días antes, y me llega y me dice, me he leído tu libro, bueno, me gustó, no sé qué. Oye, y yo dije, gracias, eres mi primer lector, no sabes lo que te agradezco, que no sea del círculo mío, que siempre tienes que tomar las palabras que te dicen de aliento como palabras de aliento, no como hechos críticos y tal. Eres el primer lector que me está hablando de mi libro, que lo ha leído como un libro y me estás diciendo que te gustó. Para mí, gracias, porque uno nunca sabe qué está haciendo. Y me dijo, sí, oye, ¿y por qué sacas a Alberto Cardín en París? ¿De verdad estuvo entrevistando a Godard? Y yo era lo último que esperaba, porque resulta que ese tipo que es corresponsal del New York Times en México es de Gijón, de mi pueblo, y era el único que podría haber entre, imaginaros, 50 millones de personas, uno que conocía, y viene y me lo dice, el primero, el último personaje que yo imagino que podría ser conocido por nadie, y es el primer lector. Sabe quién es el personaje más desconocido de todos los que aparecen. Entonces es el lector, y que el lector viene y te lo comenta y te dice, eso no, ni un premio, ni no sé cuántos vendidos, que no sabes si los leyeron o es que se puso de moda y lo compraron todos y lo tienen en un montón así. Un lector que viene y que te cuenta y que te das cuenta que tu trabajo le ha modificado, cambiado, alegrado, entristecido, preocupado. Eso es lo más importante, esa es la respuesta. Eso merece los 4 años y los que haya falta de echarle. Vamos a hacer algo. Vamos a celebrar el estreno mundial de Pinturas de Guerra, pidiéndole a Ángel que le calle, que se baje ahí donde está Marina, con un libro en la mano, y que todos ustedes levanten el libro para que se la pueda enviar a su papá. Que está en el hospital recién operado. Que yo les aviso cuándo. Bájate tu libro, Ángel, que si no, no sales en la foto. No me quites el cero. Vamos a celebrar el estreno mundial de Pinturas de Guerra. Déjame bajar, porque yo fui el artífice de esta operación, chinga. Denme un libro. Sí, ey. Yo habitualmente hago dibujos en cada libro que me traen a firmar, pero sois muchos. No voy a poder hacer dibujito a todos, pero voy a firmar y a tratar de hacer a todos los que pueda. Gracias. Muy difícil de encontrar con 30 pesos policíacos, así que los que digan historias de váyanse de bajada. También tenemos el bestiario político, 5 del bestiario político de Fernanda Tapia a 5 pesos. Perdón, no, a 30 pesos. Son 5 ejemplares. Sus hijos, Lyuba Rusakova, fue estenógrafa de Lenin, en fin, tradujo y también tradujo las obras de varios de ellos, y no solo obras de Lenin, de Stalin, digo, de Lenin, de Stalin, ¿no?
tenemos que poner sobre la mesa algunos hechos. O sea, ¿Cómo vas, Ángel? ¿Cuántos llevas? 6 o 7 ya. Vas por 2 horas firmando. Nació en el exilio, porque nació en Bélgica en 1890. Y está todo en cámara. Los que no acabe hoy, que vuelvan mañana. Que Se acabó. Ahora les digo, a ver si Dile que los que no, que vuelvan mañana. Lo que fascina que vas a respirar en la tarde, fascinó a los militantes de mi generación es justamente la trayectoria de Víctor, que empieza su militancia en la Guardia Roja del Partido Socialista belga a los 15 años, que inmediatamente denuncia el colonialismo belga en África cuando el Partido Socialista